Una de las primeras cosas que debemos de hacer cuando tenemos unos datos es conocer cómo se distribuyen, es decir, cómo se comportan. Yo soy Enrique López y en este video vamos a examinar la distribución de un conjunto de datos. Me voy a basar en lo que viene en la documentación oficial de R, pero la diferencia es que las gráficas que aquí vemos, yo las voy a hacer con ggplot, ¿va? Pero la mayoría de lo que voy a enseñar en este video lo pueden encontrar en esta liga que puedo dejar en la descripción de este video. Así que ahora pasemos a RStudio. Listo, aquí estamos ya en RStudio y bueno, lo primero que vamos a hacer es importar ggplot. Aquí está, porque es la biblioteca que nos va a servir para graficar. Y también vamos a utilizar un conjunto de datos que se llama Faithful y lo vamos a adjuntar, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eruptions viene de Faithful. Eruptions es un vector que contiene cierta información. No vale mucho la pena saber qué significan estos números, pero son los que vamos a analizar, ¿ok? Para ver cómo se distribuyen. Y de las primeras cosas que yo recomiendo hacer cuando tenemos unos datos es aplicar un summary. Si le damos control y enter, nos dan los siguientes valores. Y esta función nos arroja los siguientes valores. Primero nos da el mínimo del vector, es decir, el valor mínimo, que es 1.6. Después nos da el primer cuantil, es decir, el cuantil de orden .25. Eso quiere decir que si nosotros agarramos un número al azar de todos estos, la probabilidad de que ese número sea menor o igual a 2.1 es 0.25. Si lo queremos ver en términos porcentuales sería 25%. También está la mediana, que es el cuantil de orden .5 y su valor es de 4. También nos da la media o promedio de todos estos valores de aquí arriba y es 3.48. Y de este lado tenemos el tercer cuantil, que es el cuantil de orden .75 y su valor es de 4.45. Aquí está. Y por último tenemos el valor máximo de todo el vector y es 5.1. A pesar de ya haber obtenido los cuantiles aquí arriba, también los podemos obtener con esta fórmula, cuantil. Le damos control y enter y nos da el cuantil de orden 0, de orden .25, que corresponde a lo mismo que tenemos aquí arriba. El cuantil de orden .5, que es la mediana, es lo mismo. El de orden .75, que es el tercer cuantil, aquí está, es lo mismo. Y el cuantil de orden 1, que es igual al máximo. El cuantil de orden 0 es igual al mínimo. Ahora vamos a hacer el gráfico de tallo y hojas, y eso es con la función stem. Si le doy control y enter, podemos observar que pues el resultado es este de aquí. Y pues se podrán preguntar qué significa esto. Un gráfico de tallo y hojas nos sirve para conocer la distribución de nuestros datos. Es parecido a un histograma, pero es menos interactivo, es un poco más informativo. Y la forma de entenderlo es la siguiente. Primero vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor con la función sort y le vamos a pasar nuestro vector eruptions. Aquí está. Listo. Si le doy control y enter, vamos a ver nuestros datos ordenados. Aquí están. Vemos que el valor mínimo es 1.6. Si nos vamos al gráfico de tallo y hojas, vemos que aquí el primer valor es 16. Pero aquí dice que el punto decimal está un dígito a la izquierda del pipe. Es decir, este 16 representa 1.6. El tallo, que es la parte de la izquierda, podemos observar que se va de 2 unidades en 2 unidades, es decir, de 2 decimales en 2 decimales. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un 1.6 y aquí está el 16, entonces está bien. Pero podemos observar que también hay 1.7 y aquí no hay 17.
Y esto lo hace el gráfico de tallo y hojas para compactar un poco nuestros datos. Así que todo lo que sea 1.7 lo está llevando a 16 y, por ejemplo, todo lo que sea 1.9, por ejemplo, lo va a llevar a 18. Es decir, lo lleva al número más cercano que está abajo. Y en este caso, las hojas, que son estas de acá, representan a partir del segundo valor después del punto. A partir de aquí, para cada número. Por ejemplo, este cero que está aquí es porque el segundo número después del punto decimal es cero. Por eso aquí hay un cero. Y este 7 es porque el segundo número después del punto decimal es 6, pero el tercero es 7 y eso lo redondea a un 7. El tercer número es cero y eso es porque este de aquí es cero. El cuarto número es 3 y eso es porque aquí hay un 3. El quinto es 5 y todos los demás son 5 porque aquí vemos un 5, acá otro 5, acá otro 5, acá otro 5, acá otro y acá otro. Y por último tenemos dos ochos porque aquí tenemos un 1.783 dos veces. Y pasa lo mismo para cada valor del vector y de esa forma se compone nuestro gráfico de tallo y hojas. Y es por eso que nos da una buena idea de cómo se distribuyen nuestros datos. Pero si a la función stem le pasamos números con menos dígitos, porque vemos que los números que le pasamos del vector pues tienen muchos dígitos. Si le pasamos números con menos dígitos, la función que genera el gráfico de tallo y hojas se comporta un poquito distinto. Vamos a ejecutarla y podemos observar que con este vector el resultado es este de aquí. Y vemos que aquí hay una nota que dice que el punto decimal está a un dígito a la derecha del pipe. En vez de que estuviera a la izquierda, está a la derecha. Es decir, después aquí del 8 que sería 8.0. Aquí está el 11, aquí está el 12, aquí está también el 13 y después se salta al 2, que es los que están entre 20 y 30. Aquí está el 23 y por acá también está el 2 y el 5 para el 25 que está aquí. Y de entre 30 y 40 no hay ningún número y de ahí se salta al 40. Pues aquí tenemos un 40, así que de este lado tenemos el 4 y acá el 0. Ahora vamos a graficar nuestros datos. Vamos a utilizar la función ggplot, así como está aquí, y le vamos a añadir nuestro eje X, que es eruptions, que es nuestro vector. Y bueno, de hecho para eso nos sirve esta función AES para agregar ejes a nuestra gráfica. Y por último le vamos a especificar qué tipo de gráfico queremos. En este caso, queremos un gráfico de densidad de nuestros datos y eso lo vamos a hacer con la función geom_density. Si yo le doy control y enter, nos va a aparecer de este lado la gráfica y si analizamos un poco, se parece a nuestro gráfico de tallo y hojas que está por acá. Si esto lo voltean, pues aquí está la parte superior, después cae cerca del 3 y después se vuelve a elevar. Y pues esto ya nos dice aún más acerca de la distribución de nuestros datos de una forma mucho más visual y gráfica, ¿no? Estos gráficos de densidad son muy comunes y pues van siempre del 0 al 1 máximo y pues sí nos va a servir como para darnos una idea de la concentración de valores en cada parte del eje X, ¿no? Es más o menos una interpretación que se le puede dar a esta gráfica. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es un histograma. Pero el histograma que vamos a hacer no va a ser de frecuencias absolutas, va a ser de frecuencias relativas, es decir, entre 0 y 1. Por eso aquí yo llamo a ggplot, le agrego nuestro eje X de la gráfica con la función AES y de ahí le estamos agregando
o especificando la gráfica que queremos, que es un histograma. Pero aquí dentro le vamos a pasar otra vez la función AES y le vamos a poner y igual a density. Density rodeado por 2 puntos a la izquierda y 2 puntos a la derecha. Eso nos va a ayudar a que no utilice frecuencias absolutas y sí utilice frecuencias relativas, ¿va? Y por último, también le vamos a agregar un gráfico de densidad encima del gráfico de histogramas. Entonces, si le damos control y enter, veamos lo que sucede. Vemos que se dibujó el histograma de nuestros datos y encima del histograma tenemos el gráfico de densidad. Vemos aquí también que el eje Y está entre el 0 y el 1. Y como les dije, eso sucedió porque aquí le dije density, ¿va? Para que dibujara frecuencias relativas. Ahora vamos a graficar la función de distribución acumulada empírica y lo vamos a hacer con el siguiente código. Vamos a escribir ggplot, le vamos a agregar nuestro eje, que es el eje X, aquí está, eruptions, y le vamos a agregar el tipo de gráfico que queremos. Y aquí está stat-sdf y le vamos a pasar un argumento que se llama geom igual a step. Si le damos control y enter, se va a graficar nuestra función de distribución acumulada empírica, que es esta de aquí. Ahora vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a tratar de corroborar si nuestros datos siguen una distribución normal. Pero bueno, de forma visual podemos ver que no sigue una distribución normal por esta parte que está aquí, ¿no? Así que por eso voy a filtrar los datos para únicamente quedarme con la parte de la derecha, es decir, en donde el vector es mayor a 3. Y esto es lo que voy a hacer aquí. Si yo le doy control y enter, entonces eso va a generar un data frame en donde los valores de la columna, que la columna se llama Y, son mayores a 3 todos, para quedarme con esta parte de aquí y de ahí investigar si esto sigue una distribución normal. Sin tener que hacer una prueba de hipótesis, que eso es justo lo que vamos a hacer al final de este video, podemos darnos una idea de si nuestros datos se distribuyen normal y eso lo vamos a hacer con un gráfico que se llama cuantil, el QQ-plot, ¿va? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a escribir ggplot, así como está aquí, y como primer argumento le vamos a pasar nuestros datos que definimos aquí arriba y como segundo argumento le vamos a pasar nuestro eje. Y aquí está la función AES y dentro vamos a poner sample igual a Y. Y es la columna del data frame data. ¿Ok? Y de ahí le vamos a agregar el gráfico stat-qq. Y por último vamos a agregar stat-qq-line. Si le damos control y enter, el resultado es el siguiente. Vemos que hay una línea y que hay también un conjunto de puntos. La línea representa la relación entre el eje X de una función de distribución normal y sus cuantiles. Y los puntos representan igual el eje X de nuestros datos, es decir, la función de distribución empírica y sus cuantiles también. Entre más se parezcan estas dos líneas, entre más pegadas estén, es mucho más probable de que nuestros datos se distribuyan de la misma forma, es decir, que nuestros datos se distribuyan normal. Esa es una forma gráfica de poder darnos cuenta de esto, ¿no? Pero pues esto únicamente es gráfico, ¿no? No es exacto, así que por eso podemos aplicar una prueba de hipótesis. Y este test que nos va a servir para saber si unos datos siguen una distribución normal se llama Shapiro, en donde la hipótesis nula, que es la que buscamos rechazar, es que la variable presente una distribución normal, es decir, que nuestros datos siguen una distribución normal. Y la hipótesis alternativa nos dice que la variable presenta una distribución no normal.
Entonces, pues aplicando este pequeño test, vamos a darnos una idea mucho más detallada de esto, ¿no? Entonces, a la función Shapiro.test le vamos a pasar nuestros datos. Si le damos control y enter, obtendremos el resultado de la prueba de hipótesis. Aquí lo más práctico es que observemos el p-value, que representa la probabilidad de que unos datos que se distribuyen normal se comporten así de extraño, como se comportan los datos de eruptions, ¿ok? Como esta probabilidad es menor a 0.05, que es nuestro alfa, entonces, pues es muy baja la probabilidad de que estos datos se distribuyan de forma normal. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, pues estos datos no siguen una distribución normal. Eso podemos concluir, ¿va? Por último, para complementar un poquito lo anterior, vamos a simular unos datos que sigan una distribución normal. Aquí vamos a simular 100 valores. Le damos control y enter y de ahí sobre estos datos vamos a ejecutar nuestra prueba de hipótesis Shapiro. Es evidente que el p-value que vamos a obtener va a ser alto, muy alto, porque pues sí los datos siguen una distribución normal, ¿no? Pero vamos a verlo y efectivamente tenemos un p-value que es de 0.4, es altísimo. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ojo aquí, eso no significa que la vamos a aceptar, simplemente no la podemos rechazar con evidencia estadística, ¿no? Todo lo que vimos antes de entrar a las pruebas de hipótesis se llama estadística descriptiva. Y una vez que entramos a ver las pruebas de hipótesis, estamos entrando a una parte de la estadística que se llama estadística inferencial. Y bueno, eso es todo de este video. Es sumamente importante aprender a hacer este tipo de análisis, es fundamental. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campana. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.